Día 139. Segundo de Samuel 9. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿Vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿Eres tú, Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿Vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: Aún vive un hijo de Jonatán que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba y Sibá le respondió: Vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset. Para servir a su majestad, respondió. David le dijo: No tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿A qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Sibá y le dijo: Todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: Yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento Sibá y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. Segundo de Samuel 10. Poco tiempo después murió el rey de los amonitas y en su lugar reinó su hijo Anún. Y David dijo: Voy a tratar a Anún con la misma bondad con la que me trató Naas, su padre. Enseguida envió David a mensajeros a Anún para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Anún: ¿De veras cree su majestad que David envió a mensajeros para consolarlo? Claro que no. Los envió como espías para que luego pueda conquistar nuestra ciudad. Entonces Anún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que los avergonzaran cortándoles la mitad de la barba y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados y cuando David lo supo, les mandó a decir: Quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Los amonitas se enteraron de que David se había enojado mucho. Entonces contrataron a algunos arameos de Rehob y Sobá para que se unieran a ellos y pelearan contra David. También contrataron a 1000 hombres del rey Maacá y a 12,000 hombres de Tob. Los arameos enviaron a 20,000 soldados y se quedaron en el campo junto a los soldados de Tob y Maacá. Por su parte, los amonitas salieron a la guerra y se formaron a la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto y envió a la batalla a Joab, junto con todo su ejército y sus mejores soldados. Cuando Joab vio que los arameos iban a atacarlos por un lado y los amonitas por el otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos. El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas y le dijo: Si ves que los arameos me están ganando, irás a ayudarme. Si, por el contrario, veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado y que Dios haga lo que le parezca mejor.
Joab y sus hombres pelearon contra los arameos y los hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los arameos estaban huyendo, también huyeron de Abisaí y corrieron a refugiarse en su ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que los israelitas los habían derrotado, reunieron a todos sus ejércitos. Hadad-ezer mandó llamar a los arameos que estaban del otro lado del Éufrates, y ellos vinieron a Elam. Al frente de ellos iba Sobac, que era el jefe del ejército de Hadad-ezer. Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río Jordán y llegó a Elam. Los arameos se formaron frente a David y empezó la batalla. David mató a 700 soldados que guiaban carros de guerra y a 40,000 soldados de caballería. También mató a Sobac, jefe del ejército arameo. Entonces los arameos huyeron de los israelitas. Cuando todos los reyes que estaban bajo el poder de Hadad-ezer vieron que David los había derrotado, hicieron la paz con Israel y quedaron al servicio de David. Los arameos, por su parte, no volvieron a ayudar a los amonitas. Salmos 135. Alabemos a Dios, alábenlo ustedes los que lo obedecen, alábenlo ustedes que siempre están en los patios del templo de nuestro Dios. Alabemos a Dios porque Él es bueno, cantémosle himnos porque Él es bondadoso. Nuestro Dios eligió a Israel para que siempre fuera su pueblo. Yo sé que nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses. Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Dios nos trae las nubes desde lo más lejano de la tierra. Dios nos manda los relámpagos que anuncian la lluvia. Dios saca el viento del lugar donde lo tiene guardado. En Egipto hirió de muerte al hijo mayor de cada familia. También le quitó la vida a las primeras crías de los animales. Hizo señales y milagros contra el faraón y sus oficiales. Hirió de muerte a muchos pueblos y acabó con reyes poderosos. Acabó con Sihón, el rey amorreo. Acabó con Og, el rey de Basán. Acabó con todos los reyes cananeos. A su pueblo Israel le entregó las tierras de esos reyes para que fueran suyas para siempre. Dios mío, tú vives para siempre. Tú defiendes a tu pueblo y le tienes compasión. Los dioses de otros pueblos son hechura humana, son ídolos de oro y plata. De nada les sirve tener boca porque no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen orejas pero no pueden oír. Ni siquiera pueden respirar. Pues iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes creen en ellos. Israelitas, bendigan a Dios. Sacerdotes, bendigan al Dios de Israel. Levitas, bendigan a Dios. Ustedes, los que lo obedecen, bendigan al Dios de Israel. Alabemos a nuestro Dios, el Dios que vive en Jerusalén. Alabémoslo. Segunda carta a los Corintios 5. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados de haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que yo estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz.
Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.